¿Por qué a lo largo de la historia se ha odiado tanto a los Mickeys? ¿Por qué han tenido tan mala fama? ¡Ey! Hola historietos, yo soy Mafe Ricaurte, soy historiadora y al fin nos tocó el video de Halloween. Hoy tengo una invitada especial, mi gata Pampa, porque hoy vamos a hablar de gatos. ¿Por qué durante la historia se los ha odiado tanto? ¿Por qué han tenido tan mala fama de verdad? Y ya sé que la respuesta fácil es brujería. Nos han odiado por cosas que no tienen que ver con nosotros. Pero historietos no ha sido solo por eso. La historia del día de hoy inicia con dos muchachos muy jóvenes llamados Jérôme y Leveillier, que vivían en París del siglo XVIII. Y como no hablamos francés y no me voy a enredar todo el video, les vamos a decir Jerónimo y Luis. Ellos eran aprendices de una imprenta, y si ustedes son como yo, que por todo lado han escuchado la palabra imprenta, pero en el fondo no saben qué significa, les voy a explicar. La imprenta fue inventada por Gutenberg en el siglo XV, pero hay antecedentes de cosas impresas, digamos, sobre todo de sellos y de xilografía en China. Para la época de Jerónimo y Luis, imprimir libros ya era una industria y se usaba para difundir ideas. Incluso las casas reales de Francia, de Italia, de España tenían sus propias imprentas reales. Jerónimo y Luis cumplían dentro de la imprenta el papel de aprendices y como eran los menos experimentados tenían una vida bastante triste. Nadie les paraba bolas, los trataban súper mal, tanto sus compañeros como su jefe. Además tenían que madrugar un montón porque tenían que abrirle la puerta a los primeros trabajadores que llegaban al amanecer. ¡Qué pesadilla! Eso sí, todo eso pasaba mientras el patrón y su esposa dormían súper bien, comían delicioso y prácticamente no trabajaban. La paga que recibían Jerónimo y Luis eran las horas de comidas del dueño de la imprenta. Y a veces la cocinera no le daba las horas a ellos, sino que se la daba a los gatos. O sea, en la cabeza de Jerónimo y Luis los trataban peor que a un gato. El problema también era que la esposa del patrón tenía una gata, Gris, y la adoraba con su vida, así como yo adoro a la mía. Y es que querer a los michis y tener michis en esa época era de burgueses. Algunos podían tener más de 20 gatos e incluso los mandaban a retratar. Les daban de comer aves asadas mientras que a los pobres humanos les daban las sobras. Es la vida que nos merecemos. Y además en París había exceso de gatos callejeros. Súper entendible si tenemos en cuenta que en esa época no era como ahora, que somos un poco más juiciosos con el tema de la esterilización. Además de todo eso, Jerónimo y Luis tenían que enfrentarse a un problema más: los gatos de los techos que maullaban justo cuando ellos se iban a dormir. Así que imagínense, con estrés laboral, sin comer bien, sin dormir bien y sin un buen pago, se volvieron locos y planearon una venganza. Uno de los chicos en las noches se subía a los tejados cercanos a donde dormía el patrón, el dueño de la imprenta, y empezaba a maullar y aullar para asustarlo. Esas noches ni el dueño ni la esposa podían dormir y llegaron a pensar que los habían embrujado. Pero en lugar de llamar a un cura, decidieron darle la orden a los muchachos de que se deshicieran de todos los gatos que pudieran ver. De todos, excepto de Gris, la gata de la dueña. Y adivinen qué. Obviamente Gris fue la primera en ser asesinada y no les voy a contar cómo porque fue demasiado explícito, muy triste y sangriento. Otro montón de gatos fueron cazados en los techos, los golpeaban, los metían en bolsas y los asesinaban. Finalmente, la historia para Jerónimo y Luis pasó como una simple broma, una broma más que hicieron en el trabajo. Pero si escuchamos eso en 2024 y no tenemos problemas mentales, obvio que vamos a decir, qué horror, pobres michis, ¿qué le pasaba a esa gente? Pero estamos hablando de Francia en el siglo XVIII. Allí y en general en toda Europa existía una visión sobre los gatos muy diferente a la que tenemos en la actualidad. Igual no todos, porque algunas personas todavía odian a los gatos. Pero es muy raro si lo piensan, porque los gatos pasaron de ser adorados en el antiguo Egipto a ser cazados, asesinados, torturados en la Edad Media. Desgraciados. La tortura de animales, en especial de los gatos, era una forma de diversión en Europa. Aunque nos duela en el corazón, las matanzas de gatos no eran raras. Era bastante común que en los carnavales europeos la gente quemara los gatos en bolsas. ¡Ay, qué dolor! Y es que los gatos sugerían brujería. Se supone que las brujas se transformaban en gatos para hechizar a sus víctimas, algo así como McGonagall en Harry Potter. La gente pensaba que para protegerse de la brujería había que quemarles la cola o cortarles las orejas. De esa forma, cuando se convertían en brujas, en humanas, no podían asistir a las reuniones de brujas porque estaban mutiladas. Los campesinos le pegaban a los gatos en las noches cuando se atravesaban en los caminos y al día siguiente la mujer que apareciera con moretones o con
golpes era considerada una bruja. Nunca se les pasaba por la cabeza que el esposo podría haberle pegado, pero bueno. A los gatos también se les echaba la culpa de que el pan no creciera si entraban a una panadería, de que la pesca se dañara si se cruzaban por el camino de los pescadores. Se creía que si se enterraba un gato vivo en la tierra, se liberaba esa tierra de mala hierba. Los gatos, o más bien las partes del cuerpo de los gatos, aparecían en las recetas medicinales y en las recetas de brujería. Para la neumonía se tomaba sangre de la oreja de un gato. Para los cólicos se mezclaba vino con excremento de gato. Si se comían los sesos de un gato recién muerto y que todavía estaba tibiecito, una persona se podía volver invisible. Pero además se creía que si se mataba a un gato que pertenecía a alguien, se llamaba la mala suerte a esa persona o sobre su casa. Ajá, ese es el punto. El dueño de la imprenta creía que estaba siendo víctima de brujería y los aprendices se aprovecharon de que fuera tan supersticioso. Se aprovecharon de él y de su esposa. Entonces no era solo un odio irracional hacia los gatos porque estuvieran asociados a brujería. Lo que pasaba era que los patrones amaban a los gatos y como los patrones hacían sufrir a los aprendices, pues había que hacer sufrir a los gatos. ¿Y nosotros qué culpa? Exacto. Los michis se llevaron la peor parte de esas injusticias laborales. El patrón tenía viviendo muy mal, en este caso a los aprendices, con mala comida, con malas condiciones laborales, sin poder dormir bien. Y además tenía una gata en su casa que era de su esposa. Era el escenario perfecto para una venganza y no solo por cuestiones brujísticas. Sin embargo, y lo más triste es que a lo largo de la historia no solamente los gatos han llevado el bulto por las injusticias humanas. Si recuerdan, lo mismo pasaba con las brujas. Las juzgaban por brujería, pero en realidad no era solamente por eso, había muchas cosas más en el fondo. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo el video y que hayan pasado un lindo Halloween con sus amigos, familia y sus mascotas. No olviden suscribirse a Los Historietos y seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Los Historietos. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué cosas locas han escuchado acerca de los gatos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. Y chao, Pampa. Chao.